Y ahí sí está grabando. Bueno, muy buen día a todos y todas nuevamente. Bienvenidos al inicio de esta tercera clase online de ortografía y ensayo de la asignatura de lengua y literatura. En esta clase consideraremos entrelazarlo de la misma manera con el contenido anterior, pero respecto a otra temática que hace referencia a la tilde diacrítica, y quizá también vamos a abarcar lo que son temas relacionados con la redacción, para pretender cumplir con el objetivo de esta clase, que es ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo de la redacción y el lenguaje, así también para resaltar el indicador de evaluación destinado para esta clase, que es expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y académicos con coherencia y cohesión, mediante la selección de un vocabulario preciso. Y de la misma manera, pues, mencionar los indicadores de logro que se pretende destacar en esta ocasión, que son que se interesan por el tema y tratan de hacer posible el propósito del tema con su participación, construyen sus propios conceptos en relación a los temas mostrados en la clase y comprenden la importancia de la buena redacción y la buena ortografía en la clase. Bueno, con esto vamos a dar inicio con uno de los 3 momentos de la clase, que es la anticipación. Vamos a empezar compartiendo pantalla con esta primera actividad que tenemos en nuestra plataforma. Voy a empezar compartiendo pantalla para dar paso a esto. Ya, muy bien. Ya tenemos en pantalla lo que es la plataforma, pues recuerden que cualquier cosa pues está almacenada en este apartado. Entonces, si ustedes tienen alguna duda respecto a algún tema, pues pueden volver a revisarlo sin problema. Entonces vamos a abrir esta primera presentación que hace referencia a lo que es la tilde diacrítica. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí lo que es ya la tilde diacrítica, y bueno, vamos a leer lo que nos dice en este apartado respecto a estos ejemplos. ¿Encuentran quizá ustedes alguna diferencia en este apartado? Sí, muy bien, ¿verdad? Lo que es la tilde, ¿verdad? Muy bien. A esto es lo que conocemos como la tilde diacrítica. ¿Creen que hay diferencia en cuanto a significado? O sea, no porque se entiende igual. Bueno, en este caso, perdón, vamos a revisar esta clase y vamos a darnos cuenta la diferencia que existe en estos monosílabos. Vamos a leerlos. Más, más, mi, tú, él, sí, te, de y de. Vamos a proseguir con la siguiente para darnos cuenta a qué hace referencia lo que es la tilde diacrítica. Fue o fue, dice la imagen, te o te, de o de. Básicamente dice, ¿para qué sirve la tilde diacrítica? La tilde diacrítica es aquella que nos permite distinguir palabras monosílabas, es decir, aquellas que se escriben de manera igual, tienen una sola fuerza de voz y por lo regular su significado es diferente. Es por eso que para distinguirla se debe hacer hincapié en la tilde diacrítica. Entonces, de esta manera, pues quiero hacer hincapié y decir que básicamente podemos observar que la tilde diacrítica nos ayuda a eso, de distinguir dos monosílabos. ¿Cuáles son los monosílabos? Pues estos son los que están constituidas por una sola sílaba. Por ejemplo,
mil, sol, tren, bueno, entre otras. Pero por qué tomamos estos como ejemplo de tilde diacrítica? Porque básicamente estos tienen un significado independiente. En cambio, si decimos estos que tenemos aquí en pantalla, fue, te o te, de o de, básicamente tienen o llegan a tener otras connotaciones. Entonces, por eso es prescindible hacer estas distinciones y para eso se hace el reconocimiento de lo que es la tilde diacrítica. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Y como les explicaba, aquí tenemos los distintos ejemplos de tilde diacrítica respecto a los monosílabos. Básicamente, aquí podemos darnos cuenta que no se da tanta distinción, pero si nos ponemos a analizar el contexto, pues vamos a darnos cuenta que sí varía. Por ejemplo, aquí tenemos en mi con tilde, básicamente llega a ser un pronombre personal. Por ejemplo, fíjate en mí antes de tomar una decisión. En cambio, si hacemos el ejemplo del mi sin tilde, hace referencia a un adjetivo posesivo, que por ejemplo tenemos, mi vehículo está dañado en el parque. Mi vehículo, al decir mi vehículo está haciendo referencia a ese adjetivo de posesión, de pertenencia. Así tenemos el segundo, que es él y él sin tilde. El sin tilde dice, es un artículo determinante. El patio está mojado para jugar. Está determinando que ese patio está mojado. El patio se está refiriendo a ese punto. Seguido a esto tenemos él con tilde, que hace referencia a un pronombre personal en este caso. Por ejemplo, iremos con él a la reunión prevista. ¿Por qué es un pronombre personal? Porque hace referencia a una persona, valga la redundancia. Y de la misma manera tenemos el siguiente ejemplo, que es de, que hace referencia al verbo dar. De él sí, tenga la bondad. Y tenemos también el ejemplo que hace referencia al de sin tilde, que es una preposición. Acuerdo de paz. Básicamente esto es algo bastante fluido, que básicamente aquí no nos confundimos, pero hay que distinguir para saber cuándo hacer el uso del de con tilde y el de sin tilde. Asimismo tenemos el más, que significa pero, como tenemos en el ejemplo, te lo daría al esfero, mas no me pertenece. Tenemos al más, que indica cantidad. En este caso tenemos el ejemplo, conforme Felipe crece, se vuelve más impactante. Y así podemos hacer muchas relaciones. Por ejemplo, a mí me gusta más el fútbol que el vóley. Me gusta comer más la pizza que un chaulafán, por decirlo así. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de ese punto, de esa tilde y la diferencia que marca entre este más sin tilde y el más con tilde. Así mismo tenemos el tú con tilde y sin tilde. En el sin tilde tenemos que hacer referencia, como lo explicábamos antes en un monosílabo anterior, al adjetivo posesivo. Tu casa blanca está deteriorada. Hace referencia a eso, a ese adjetivo de posesión, de pertenencia. Tu casa blanca está deteriorada. De la misma manera tenemos el que sigue, que es el pronombre personal, tú con tilde. Tú eres la indicada para la coreografía. Básicamente podemos darnos cuenta que claro, es un pronombre personal porque se está refiriendo a una persona. Y aquí podemos darnos cuenta que tenemos el se con tilde y sin tilde, que por ejemplo tenemos el se, hace referencia al pronombre personal. Juan se bañó antes de que entráramos a la piscina. Ese se está haciendo referencia a Juan. Entonces por eso es que llega a ser un pronombre personal. En cambio, si tomamos en consideración el se con tilde, hace referencia al presente de saber. No sé por qué mi hermano sigue enojado después de algunos días. Ese se está haciendo referencia a saber, pero en este caso pues
no sabe, pero hace referencia a ese verbo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a seguir con la siguiente lámina y podemos darnos cuenta que tenemos la calidad de formación. Tenemos un ejemplo en este apartado. La calidad de de la formación para mí es importante. Dice Patricia Díaz, curso de técnicas de venta, asesora de formación. Y aquí tenemos qué tipo de tilde diacrítica se está haciendo referencia. Básicamente, si nosotros nos remontamos a lo que estábamos hablando hace un rato, pues mi llega a ser como un pronombre personal, se está refiriendo a una persona, a mí. En este caso, pues está acentuado en la primera persona del singular, como lo explicaba, y entonces hace referencia de la misma manera esa forma tónica de yo. Entonces ese mí es completamente, o sea, es complementario. Eso quiero decir que necesita tener una explicación después de este monosílabo, debido a que antes de él siempre va una preposición. Entonces, de esta manera hay que aclarar que aquí pues básicamente se debió utilizar el mi pues tildado, porque se está refiriendo a aquella persona. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Tenemos: ahora te toca a ti y otros cuentos, de Héctor Tizón y de Nero, una nueva serie de colección de lectores. Sé parte del club más grande de lectura del país, no te la pierdas y suscríbete. Básicamente, ¿qué tipo de casos se está manejando en este punto? En este caso tenemos aquí un monosílabo, que está en grande inclusive, que hace referencia a ti, pero básicamente está bien manejado el uso de este pronombre personal ti. Pues básicamente y acuérdense de este caso, porque ese es uno de los principales que básicamente no va tildado. O sea, este pronombre personal no va tildado porque no se tilda, ya que es un uso único y no hay confusión en este caso. O sea, no hace referencia, o sea, si tú dices ti a otra cosa, pues no vas a entender, o no va a tener relevancia, o no tiene otra connotación, otro significado, o no te refieres a algo más. Entonces, en este caso, pues está bien usado el ti, porque básicamente no se está refiriendo, básicamente no tiene otra connotación, otro significado. Y con esto vamos a verlo, a aclararlo con la siguiente lámina. Dice: ponte como quieras, pero no puedes llevar tilde, y no hay más que hablar. Eso está haciendo referencia el anciano al, a la, al monosílabo, que básicamente, como les explicaba, pues no puede llevar este tilde porque no da otro tipo de connotación. Aquí tenemos, dice: es mejor escribir fue, fe, dio, vio. Las palabras de una sola sílaba no llevan tilde. Básicamente esto también es de la misma manera, son monosílabos, pero en este caso muchos en algunas ocasiones nos confundimos y creemos que al ser un monosílabo lleva tilde. Inclusive, más que todo, resalta ahí fe, que siempre se lo suele tildar, pero más que nada hay que tomar en cuenta que fe no se lo puede, digamos, confundir con ninguna otra palabra. Entonces básicamente no se va a tildar, ni dio, ni vio, ni fue, permente, como les decía, fe, porque básicamente esto se puede relacionar con sinónimos, es decir, creencias, maneras de pensar, pero jamás va a tener otro tipo de significado, entonces no se tildaría. Y bueno, aquí dice: por fin te pillo, autocorrector, te voy a dar una conjugación con tilde y cambiar saludos por salidos. Y claro, esto quiere hacer relevancia porque pues nosotros lo más común pues ahora es tener
tener un celular y dejar que este lo haga todo. Pero, pero con esto quiero hacer relevancia que, o remitirme que el autocorrector de los dispositivos electrónicos no es del todo confiable, ya que solo es un almacén de palabras que por lo regular no siempre está actualizado. Quizá pues, claro, los celulares modernos, o sea, los que van saliendo recientemente, pues puedan tener su actualización, pero por ejemplo ya los que llevan sus años se mantienen con esa actualización de ciertas palabras y no varía. Entonces, pues, pues básicamente esto funciona, esto hay que tener en cuenta que todo funciona, todo funciona bien con con los vocablos que tienen, o sea, una sola forma de escribirse. Por ejemplo, si lo pones tilde a la palabra ti, el autocorrector se la va a quitar o la va a subrayar con rojo, indicando que hay error, pero eso, como les digo, en casos bien presentes de teléfonos, porque hay unos que no determinan esto y simplemente pues ni te lo corrigen y te lo dejan ahí. Pues, pero la palabra ti nunca lleva tilde porque es un monosílabo que solo existe como pronombre, y al no existir dicha palabra con acento escrito no está en ese banco de datos. Bueno, eso sería en cuanto a las tildes diacríticas, y eso quería que lo tomen en cuenta, ya que nosotros ya pasamos en la primera clase mismo lo que son las reglas de acentuación, de tildación. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Y vamos a continuar con la siguiente parte, y vamos a abrir nuestra plataforma donde nosotros nos vamos a estar guiando. Bueno, aquí básicamente nosotros tenemos una actividad de tilde diacrítica para cerrar, ¿ve? Entonces nosotros vamos a abrir esto y vamos a realizarlo en conjunto y vamos a darnos cuenta que hace referencia a cada uno de estos ejemplos. Vamos a abrirlo entonces. No se olviden que ustedes cuando lo vayan a realizar suban a este correo electrónico con mis datos, como docente en este caso, poner el correo electrónico y subir su acreditación. Vamos a abrirlo. Dice, tenemos la tilde diacrítica. Vamos a empezar entonces con los ejemplos y nosotros vamos a ir coordinando y viendo con cuál se relacionarían. Dice el primero, tú siempre dices la verdad. Tú siempre dices la verdad. ¿Recuerdan cuando les decía pues que hace referencia a una persona, básicamente? Entonces, esto llega a personificar, entonces llega a ser un pronombre personal. Entonces, tú siempre dices la verdad, se está refiriendo a una persona, entonces este es un pronombre personal. Muy bien, vamos a unir. Te invito a mi casa, dice. Te invito a mi casa. Está haciendo una relevancia que es su casa, su casa. Entonces básicamente llega a ser un adjetivo posesivo porque está dando a entender que él posee una casa, le pertenece esa casa. Entonces vamos a unir. Dices, tomemos una taza de té en la casa de Juan. Básicamente este té está haciendo tomar en cuenta que se refiere a otro tipo de personas que van a realizar este tipo de acción en la casa de Juan. Entonces básicamente este té llega a ser un tipo de sustantivo. Entonces vamos a entrelazarlo con este. Eso es todo. Muy bien. Dice, si acabé el trabajo en el tiempo, sí, acabé el trabajo en el tiempo planeado para ir a jugar. Básicamente tenemos aquí un sí tildado. En este caso pues tenemos que darnos cuenta que también el sí es tildado es para afirmar. Entonces en este caso iría como adverbio de afirmación. Entonces lo vamos a entrelazar aquí. Dice, habla más alto para poder tomar tu participación.
habla más alto. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Verdad? A un tipo a cantidad, se está refiriendo a que hable más alto. Entonces esto vamos a relacionarlo con el adverbio de cantidad. Dice, espero que el sueldo le dé para un buen regalo. Espero que el sueldo le dé para un buen regalo. Básicamente, aquí está haciendo referencia al verbo dar. Entonces vamos a relacionarlo de esta manera. Y por último, pues tendríamos, yo no sé cómo llegué tarde a casa. Yo no sé cómo realicé la tarea. Yo no sé si mañana podré ir al entrenamiento. O sea, básicamente aquí hace referencia al verbo saber. Puede ser que no llega a saber o llega a saber, pero hace referencia a este verbo. Muy bien, una vez terminado, pues ustedes pueden comprobar sus respuestas, ver si están bien o una vez hecho también enviar las respuestas al correo que les decía. Pero en este caso pues yo no lo haré porque básicamente no necesito una acreditación. Podemos ver la comprobación, tenemos un 10 sobre 10. Entonces ustedes lo van a hacer de la misma manera y tomar en cuenta, más que todo, fíjense bien en lo que en estos monosílabos, a qué hace referencia cada uno de ellos para que ustedes no tengan complejidad o complicaciones en lo posterior, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con... Aquí se me movió un poco lo que tiene que ver con las indicaciones, pero ya lo voy a corregir en lo posterior. Déjenme ver. Bueno, aquí tienen ustedes lo que es la indicación. No se sabe por qué, es que no reacciona de esa manera, pero bueno. Bueno, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que hace referencia a la redacción. Muy bien, aquí dice hablemos un poco de redacción. Vamos a pasar la lámina. Dice redactar. ¿Qué es redactar? Es una forma de combinar múltiples fuentes de texto, una manera de poner en conjunto nuestras ideas respecto a un tema. Es una manera de transmitir una información o discurso. Es poner por escrito lo previamente pensado. Recuerden estos puntos. Muy bien, algunos casos del mal uso de la redacción serían el de queísmo, claridad, ambigüedades, anomalías semánticas. Creo que en este caso ustedes, pues, en el caso de dequeísmo, son una de las cosas que menos quizá hayan abarcado o tengan quizá un conocimiento pleno de esto. Y bueno, de la misma manera pues vamos a ir revisando lo que es la claridad, las ambigüedades, las anomalías semánticas, para ir obteniendo ese punto que nosotros necesitamos para una buena redacción, que en lo posterior a ustedes les va a servir en algunos trabajos que vamos a realizar y bueno, de la misma manera pues les voy a ejemplificar y no tendrán complicaciones. Dice dequeísmo. Vamos con esta primera parte del dequeísmo. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente al escuchar dequeísmo? Muy bien, que hace referencia al qué o a la de, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, básicamente el dequeísmo en este sentido pues implica agregar la preposición de antes de la conjunción que para formar la secuencia de que, aunque el verbo que rige la oración no lo amerite.
En este caso, pues vamos a leer lo que tenemos en pantalla. Dice, este uso incorrecto de las oraciones ha constituido una confusión inconsciente en el vocabulario vulgar de las personas. Al momento de tener un verbo y luego una conjunción, se tiene la manía de involucrar al mencionado de qué en lugar de un qué. O sea, básicamente, pues tenemos que tener en cuenta que en determinadas ocasiones haremos uso del de y habrá ocasiones que no es necesario. En este caso, pues tenemos ejemplos tenemos algunos ejemplos para aclarar más lo que es el dequeísmo. Dice el primero, pienso de que es importante ejercitarse. Por ejemplo, si yo cojo y llego a omitir este punto, pienso que es importante ejercitarse. Básicamente podemos darnos cuenta que no cambia el sentido de la oración y tenemos esa idea. Y como podemos darnos cuenta, ¿qué dice esta regla? Dice, en este uso incorrecto de las oraciones se ha constituido una confusión inconsciente en el vocabulario vulgar de las personas al momento de tener un verbo. En este caso el verbo es pienso y luego una conjunción se tiene la manía de involucrar al mencionado de qué en lugar de un qué. O sea, básicamente esa conjunción llega a ser el de, que está mal planteada en este caso, que sin necesidad de esto, como les decía, pues ya se logra entender la oración. Así tenemos otro ejemplo. Opinaba de que estaba confundido. Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde. Pensó de que la tierra era redonda. Y si nosotros omitimos esto, ¿cómo quedaría? Opinaba que estaba confundido. Me ha dicho que vendrá mañana por la tarde. Pensó que la tierra era redonda. ¿No es cierto? Nosotros podemos darnos cuenta que sin necesidad de estas preposiciones, pues tenemos o ya tenemos una idea concreta de la oración. Bueno, vamos a seguir con la siguiente lámina y vamos a darnos cuenta y tener presente, en cambio, el queísmo. El queísmo suena bastante similar al anterior. Ahora, ¿qué será entonces el dequeísmo? Ayúdenme en este punto. Muy bien, hace referencia al adverbio que. Y si yo les digo que el queísmo es la omisión de una preposición, sobre todo la de en particular. Bueno, porque es claro que se pensaría que ahora hace referencia al adverbio que, pero en realidad, como tenemos en pantalla, este punto por lo general incurre cuando las personas, por no caer en el dequeísmo, recuerden anteriormente que nosotros omitíamos el de, por no caer en el dequeísmo, terminan en el queísmo. Es decir, en muchos casos de algún verbo es necesario esta preposición de, antes de la conjunción que. Sin embargo, pueden haber queísmos con la elisión de otras preposiciones. Es decir, en vez de la preposición de, puede ir en, a y con. O sea, esto puede variar. Es por eso que he planteado algunos ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, me encontré que no había nadie. Básicamente podemos darnos cuenta que es una particularidad mínima, pero básicamente cuenta para esa oración. Entonces, si nosotros decimos me encontré con que no había nadie, le estamos dando otro tipo de énfasis y otro tipo de sentido. Teníamos muchas ganas que saliera el sol. O sea, está algo suelto se puede denotar en este punto. Entonces nosotros básicamente, si le damos el sentido con la preposición que se necesita, teníamos muchas ganas de que saliera el sol. Básicamente podemos darnos cuenta que toma ese sentido, le da esa forma que se necesita a la oración. Dice, me fijé que era tan alto como su padre. Y si ponemos, me fijé en que era tan alto como su padre. O sea, te estás refiriendo a esa persona y le estás dando ese énfasis que se necesita
en que esa persona es igual de alto que su padre. Muy bien, una vez tenido en cuenta esto, pues claro, tenemos que darnos cuenta que no hay que confundir y no tenemos que cometer ese error de quizá decir, pues no voy a ser dequeísta y pues caes en el queísmo o viceversa. Entonces hay que tener en cuenta estos rasgos y ser pues conscientes al momento de escribir. Muy bien, así tenemos algunos ejemplos para que lo tomen en cuenta y se den cuenta de esa relevancia que tiene cada uno de estos. Y podemos darnos cuenta que en el principio, básicamente, se está haciendo el mal uso o tenemos ese dequeísmo, o el queísmo, estamos siendo de esa manera. Si nosotros decir de qué, pensar de qué, creer de qué, suponer de qué, recordar de qué, estamos siendo dequeístas. Construcción queístas, alegrarse qué, asegurarse qué, acordarse qué, olvidarse qué, convencerse qué. Con esto podemos darnos cuenta que desde si nosotros iniciamos con eso, pues ya estamos empezando a ser queístas. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Con el siguiente apartado que tenemos debajo. Construcciones no dequeístas. Hasta podemos darnos cuenta que su misma fluidez varía, cambia completamente y podemos darnos cuenta que todo se lleva así tan limpio y podemos dar unos ejemplos más claros. Por ejemplo, en construcciones no dequeístas, decir qué, pensar qué, creer qué, suponer qué, recordar qué. O sea, todo como que fluye y podemos darnos, y esto por lo regular cuando tenemos ya el contexto podemos darnos cuenta que cuando es necesario pues el uso de la de y cuando no. En este caso tenemos las construcciones no queístas, alegrarse de qué, asegurarse de qué, acordarse de qué, olvidarse de qué, convencerse de qué. Entonces en este caso pues nosotros podemos darnos cuenta que es necesario el uso de la preposición de. En este caso pues tenemos que tener en cuenta este punto y ustedes cuando tengan dudas pues pueden acercarse a la plataforma y ver esta tabla y no van a caer en el mal uso del queísmo y el dequeísmo. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar acerca de la preposición verbal. Aquí básicamente como lo dice, precisión, nosotros en este caso vamos a abarcar lo que es esta precisión que necesitamos al dar una información o al escribirlo o dar quizá un ejemplo. Entonces en este caso, ¿qué dice la precisión? Se cambian los verbos muy generales por otros más específicos. Evitar verbos muy generales. ¿A qué hace referencia? A estar, tener, hacer, ver. Si yo digo, quizá un ejemplo, en la torre hay un soldado, o sea, está bastante suelto, o sea, siempre habrá un verbo más específico que nosotros podemos mencionar para explicar lo mismo. Si yo me hago referencia a un soldado, entonces, ¿qué puedo decir? Aquí dice... en la torre hay un soldado, pero ¿a qué hace referencia? Entonces si yo pongo, en la torre vigila un soldado, o sea, le da esa precisión que nosotros necesitamos en la oración. De la misma manera dice, en la fábrica hay muchos obreros. Hay muchos obreros. Ya, o sea, también es algo demasiado suelto, son verbos muy generales, muy generales. En este caso, ¿cómo quedaría mejor? En la fábrica trabajan muchos obreros y ahí termina la oración. Eso puede ser algo más concreto. Dice el otro ejemplo, la sala tiene 4 metros. La sala tiene, o sea, el verbo tener, o sea, si nosotros ponemos y le damos esa precisión que se necesitaría y decimos, la sala mide 4 metros, pues básicamente estamos siendo más concretos y concisos con este ejemplo. Entonces esto
En este punto de la precisión nosotros también tenemos que estar bastante pendientes al momento de redactar. Nosotros, si ponemos verbos muy generales, podemos quizá en un contexto más amplio podemos dar a considerar otros términos, a dar puntos muy amplios que básicamente podemos hacer confundir al lector o a quien esté leyendo el mensaje. Entonces básicamente tenemos que tener en cuenta este punto. Continuando con esto tenemos la claridad. Para este apartado, pues nosotros nos vamos a hacer referencia a un orden lógico. Y básicamente es sujeto, verbo más objeto directo, objeto indirecto, más complemento circunstancial, que este puede ser de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad. Circunstancial es de acuerdo a la circunstancia. Muchos, claro, suelen tener un poco de odio quizá sobre un orden lógico respecto a una oración, pero básicamente en muchas cosas, en algunos momentos es necesario tener ese orden lógico porque no tienen, como se suele decir, no tiene ni pies ni cabeza una oración si se le da otro sentido. Que no tenga nada que ver con ese orden o quizá llegue inclusive a cambiar el sentido de la oración. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, dice, a las 4 de la tarde sesionará en la sala de reuniones el consejo, donde sesionó la semana pasada. O sea, básicamente puede quizás ser entendible, pero por otro lado, pues estamos siendo bastante desordenados al momento de dar una información. O sea, tenemos que, hasta para decirlo o dar ese tipo de información, tenemos que ser ordenados. Y podemos decir, el consejo sesionará a las 4 de la tarde en la sala de reuniones donde sesionó la semana pasada. Aquí podemos darnos cuenta. ¿Qué nos dice este orden lógico? El consejo, orden lógico, perdón, sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. Entonces, si queremos, ¿dónde está el sujeto? El sujeto llegaría a ser esto, el consejo. El consejo, verbo, sesionará, sesionar. Objeto directo, donde recae el verbo. A las 4 de la tarde. Y el objeto indirecto, pues, un complemento casual, que sería en la sala de reuniones. Y básicamente iría el complemento circunstancial donde sesionó la semana pasada. ¿Qué tipo de complemento circunstancial sería? Pues sería el de tiempo, ¿verdad? Y así tenemos el otro que es, alrededor del escritorio del abogado se congregaron numerosos periodistas el miércoles pasado. O sea, creo que a cualquiera en este caso se les podría pasar porque básicamente pareciera que todo está pues en orden y toda la cosa, pero básicamente la información en sí pues al momento de decirlo sí varía. O sea, no es lo mismo que decir de esa manera a quizá ordenarlo como estaría en este caso. A ver, sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto y circunstancial. Si yo lo propongo así como que el abogado congregó a numerosos periodistas alrededor del escritorio el miércoles pasado. Básicamente podemos darnos cuenta que tenemos aquí el sujeto, que es el abogado, un verbo, congregó a numerosos periodistas, donde recae el verbo alrededor del escritorio, pues tenemos el objeto indirecto. El miércoles pasado, y tenemos el complemento circunstancial. En este caso, pues se podría decir que este también es un complemento circunstancial de tiempo. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta esta claridad. O sea, quizá puede parecer a veces muy simplista, pero si tú, por ejemplo, coges y haces un texto claro, preciso, no tienes en cuenta esto, el queísmo, el dequeísmo, o sea, ese trabajo va a quedar impecable. Y créanme lo que en lo posterior van a tener muy buenos textos,
o muy buenas aceptaciones por parte de quien lea su texto, su currículo, su hoja de vida, cualquier persona. Entonces hay que tener en cuenta esto y más que todo pues son cosas que en su vida académica les va a ayudar demasiado, demasiado. Y así tenemos las ambigüedades. Muchos creen que a veces las ambigüedades pueden referirse quizá a ambigüedades en un mismo concepto y ya, pero hay que tener en cuenta que existe, hay una distinción de ambigüedades, hay algunos tipos, y en este caso pues vamos a ver cuáles son esos tipos de ambigüedades. Así tenemos ambigüedad por polisemia. Aquí hará referencia, esta ambigüedad por polisemia. Dice, se da cuando una palabra tiene más de un significado y no queda claro a cuál de todos se refiere. Muy bien, me pareció algo chistoso porque hay veces que sí, muchas personas se les escucha o inclusive en redes sociales se ha denotado este punto de ambigüedad. Por ejemplo, dice, 50 coyotes estaban pasando por las fronteras. Pero si entonces pero tú dices, ¿a qué hace referencia esto? Coyotes puede ser un animal o bien puede ser un contrabandista. Entonces esto llega a ser un punto de ambigüedad. Entonces nosotros también tenemos que ser algo claros en este caso a qué hace referencia. O en el que sigue, se citaron en el banco donde se había conocido. Puede referirse básicamente, dice en el banco, puede referirse a un banco como institución financiera, como un lugar para sentarse en un parque. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, en palabras, verbos, que a veces llegan a tener dos connotaciones, dos significados, a veces son seudónimos que no, por lo regular se suelen utilizar y pues nosotros podemos confundir a la persona, al lector, al oyente y básicamente eso tendríamos que tener en cuenta en la ambigüedad por polisemia. Luego tenemos ambigüedad por errores gramaticales. Este se da cuando no se comprende a cuál de los dos elementos de una oración refiere un determinante modificador. Por ejemplo, tú coges y dices, vimos a Juan, ¿verdad? Vimos a Juan paseando. Entonces, básicamente, aquí pues podría ser cuando estábamos paseando, vimos a Juan. O podría ser otra opción, vimos a Juan que estaba paseando. Entonces aquí también tenemos otra ambigüedad porque no se aclara pues con un buen sentido al decir vimos a Juan paseando. O sea, entonces en este caso, ¿cuál creen que es correcta? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo analicen. En el segundo dice, cuando el ladrillo chocó con la pared, se rompió. Aquí básicamente se puede hacer relación, si el ladrillo se rompió al chocar la pared, el ladrillo se rompió al chocar la pared, o si la pared se rompió al chocar el ladrillo contra la pared. Entonces básicamente aquí nosotros no podemos darnos cuenta a qué hace referencia a este tipo de oración. Pero básicamente viendo el contexto, se hubiese tenido que escribir de la primera manera, de la A. El ladrillo se rompió al chocar la pared. Creo que es una manera más clara y una manera de no caer en esta ambigüedad, en un error gramatical. Vamos a seguir con la otra lámina. Tenemos la ambigüedad sintáctica. En la sintaxis de una frase, una misma palabra puede ocupar el lugar de adjetivo o adverbio, verbo, sustantivo, etc. Si no sabemos qué función cumple esa palabra, podemos no caer, no entender el sentido. Por ejemplo, si tú coges y dices, oye, eligió un coche rápido. O sea, si lo dices así, pues sueltamente, puede que alguien te entienda, pero si lo escribes, eligió un coche rápido, o sea, te puede entender de dos maneras. Si rápidamente eligió un coche o si eligió un coche que era muy rápido o veloz. Entonces pues podemos darnos cuenta
de esa importancia que tenemos, que debemos tener en cuenta en el tema sintáctico también. Los niños eligieron juguetes alegres. En este cuento, pues, casual, pues yo lo puedo entender como que alegremente los niños eligieron los juguetes, o que los niños eligieron juguetes que eran muy alegres. Pero si tú dices juguetes que son muy alegres, o sea, sería algo dudoso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues también podemos darnos cuenta que debemos ser más precisos. En este caso también podemos ordenar sintácticamente nuestra oración y darnos cuenta cómo es la mejor manera de transmitir o de dar a entender lo que en realidad es el acto. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Bueno, básicamente en este punto pues tenemos diapositivas que corresponden al ejemplo de la actividad extra clase que se llevará a cabo en lo posterior. Bueno, en este caso pues yo les voy a dar un ejemplo con todo lo que hemos estado viendo, inclusive con cosas que hemos visto desde la primera clase, que son las reglas de puntuación, bueno, punto y coma, o sea, todo esto que tiene que ver reglas de puntuación, lo que hemos visto ahora. O sea, pero es para que ustedes lo abarquen en la actividad extra clase. Entonces vamos a abrir este apartado. Ya. Poemas de Mallarmé, malditismo. Bueno, este es un texto que lo he tomado para realizar este ejercicio. El malditismo. Bueno, básicamente Básicamente lo que propongo aquí son algunas faltas o errores de redacción que nosotros hemos venido observando, como ya se los decía. Entonces nosotros vamos a analizar el texto y en lo posterior vamos a buscar lo que compete a cada uno de estos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en la columna lateral izquierda? Tenemos puntos a observar. ¿Qué vamos a observar? Las reglas de puntuación, 5 reglas de tildación general, un caso de tilde diacrítica y uno por cada caso de redacción, el de queísmo, precisión, ambigüedad. Para esto, pues yo lo he hecho en distintos apartados, en el que en una diapositiva vamos a ver las reglas de puntuación, en otro las de tildación, y en otro vamos a ver el caso de la tilde diacrítica y lo que sigue con los casos de redacción. Muy bien, vamos a leer este texto y vamos a proseguir en lo posterior para hacer referencia a estos puntos que vamos a observar. Dice: poemas de Mallarmé, malditismo. Puesto que algo muy significativo de los autores malditos es esa vida llena de significado alrededor del alcohol y las drogas. Es presuntuoso saber que en los poemas de ellos lo más común a palpar sería su tan característica forma de vivir, al igual que su hábil forma de escribir, el cual se ha permitido evidenciar en sus poemas. Por otro lado, la poesía de Mallarmé no es cuestionable en cuanto a la ardua técnica que tiene al escribir y lo difícil que resulta leer. Es impresionante todas esas figuras literarias que utilizan sus poemas. No cabe duda que hay que tener una rigurosa reflexión para comprender y asimilar todas estas connotaciones como metáforas, personificaciones, hipérboles, anáforas, entre otros. Lo que es propicio decir que, sin una consideración de conceptos previos de estos poemas, sería una lectura vana, completa de obstáculos que obligadamente se tendría que buscar significaciones a los que remitan estos versos y a su vez reflexionar más del lado implícito que al explícito, por todos sus significados que puede otorgar el autor. Muy bien, vamos así entonces a ir observando uno de los puntos. El primero, ¿qué dice? Reglas de puntuación. Entonces dice: puesto que algo muy significativo de los autores malditos es esa vida llena de significado alrededor del alcohol y las drogas.
Aquí iría entonces un punto y coma. ¿Por qué? Porque dice, es presuntuoso saber que en los poemas de ellos, aquí da una aclaración, es presuntuoso saber que en los poemas de ellos lo más común a palpar sería su tan característica forma de vivir, al igual que su hábil forma de escribir, el cual se ha permitido evidenciar en sus poemas. Punto aparte, ¿verdad? Por otro lado, la poesía de Mayarmé no es cuestionable en cuanto a la ardua técnica que tiene al escribir y lo difícil que resulta leer. Punto seguido. Muy bien. Es impresionante. Bueno, aquí básicamente siguen el mismo reglón y es una idea que adiciona a lo que se empezó. Y básicamente podemos darnos cuenta que está empezando con mayúscula. Es impresionante todas esas figuras literarias que utilizan sus poemas. No cabe duda, coma. Estamos separando un tipo de conector, que hay que tener una rigurosa reflexión para comprender y asimilar todas estas connotaciones. ¿Cómo? Vamos a describir, ¿verdad? Entonces, 2 puntos serían metáforas, personificaciones, hipérboles, anáforas, entre otros. Terminamos descripción, entonces iría punto y coma. Lo que es propicio decir que, si una consideración de conceptos previos en estos poemas sería una lectura vana, completa de obstáculos, que obligadamente se tendría que buscar significaciones a los que remitan estos versos, y a su vez reflexionar más del lado implícito que del explícito, por todos sus significados que puede otorgar el autor. Punto final, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad que no es tan complicada la dinámica? Vamos a ver aquí, déjenme ver, 5 reglas de tildación. Bueno, vamos a ver, dice, puesto que algo muy significativo de los autores malditos es esa vida llena de significaciones alrededor del alcohol y las drogas, es presuntuoso saber que en los poemas de ellos lo más común está haciendo referencia, recuerden, uno que está haciendo referencia a aquel monosílabo que se acuerdan de cantidad, y otra que básicamente llegaría a ser tildada directamente. Común a palpar sería su tan característica forma de vivir, al igual que su hábil, una palabra grave, entonces sería tildada, forma de escribir, el cual se ha permitido evidenciar en sus poemas. Por otro lado, la poesía de Mayarmé no es cuestionable en cuanto a la ardua técnica que tiene al escribir, lo difícil, palabra grave, tildada, que resulta leer, expresionar de todas esas figuras literarias que utilizan sus poemas. No cabe duda que hay que tener rigurosa reflexión para comprender y asimilar todas estas connotaciones como metáfora, esdrújula, personificaciones, hipérboles, esdrújula, anáforas, esdrújula, y ahí completamos las 5 palabras, lo que es propicio. Bueno, lo que continúa. Básicamente podemos darnos cuenta que hemos encontrado lo que son estas reglas. Ustedes en su trabajo que tienen que realizar o que tienen que pasarles o compartirles a sus compañeros es de esta manera. Ustedes van a realizar pues en un texto de cualquier tipo de temática que a ustedes les interese. Por ejemplo, este es un corto ensayo un corto apartado que yo he resumido de un ensayo que he realizado, y pues he tratado de abarcar todos estos temas que hemos venido viendo respecto a reglas de puntuación, tildación, tilde diacrítica, todo. Entonces, básicamente, como podemos observar en estos ejemplos, yo pues he planteado pues la ausencia de algunas tildes, de algunos puntos. En este caso ustedes pues le van a compartir a un compañero pues un texto que tenga al menos déjenme ver cuántas les he planteado en el ejemplo. Bueno, el párrafo va a ser no menor a 2, bueno, el texto va a ser no menor a 2 párrafos de 7 líneas, en cualquier recurso que usted considere, haga sobre cualquier tema, tiene que al menos incluir 6 errores de redacción u ortografía. Y en este caso, pues ustedes van a plantear, como se los decía, pues cualquier tipo de estos errores, y sus compañeros lo van a corregir, y de esta manera lo van a subir a la asignación que tienen en la plataforma de Edmodo, y pues yo voy a continuar pues corrigiendo o viendo cómo han asumido ustedes
el texto y estas reglas de puntuación. Y de esta manera pues se identifica casos de redacción, de tilde diacrítica, que bueno, como ustedes pudieron ver, pues no es tan complejo que se diga. Y bueno, eso sería en cuanto a la clase de hoy. No olviden no olviden que si tienen cualquier duda, pues revisar la plataforma de Edmodo y pueden también escribirme a mí y yo se los aclararé si tienen dudas con su tarea. Bueno, eso sería en cuanto a esta clase y bueno, que tengan una excelente tarde y hasta una próxima.